ya después, en el año 50 y algo, se construyó lo que fue los 2 carriles nuevos de la carretera. Exactamente. ¿Usted lo recuerda aquello también? Sí, también, sí. Sí, porque antes no había más que una dirección, lo de abajo. Y luego construyeron lo de arriba, y eso continúa ahí. Ahí había 2 tiendas, había ahí, debajo de las escuelas. Bueno, ahí estaban los municipales, en un local, y en otro había una tienda. Y luego aquí, ya en esta acera, estaba el Stella Maris, había otra tienda de comestibles ahí, y después estaba el bar que era... Bar Villona. Ah, este es el bar Villona. El bar Villona, después estaba la peluquería, mejor dicho, otra tienda de comestibles, aquí al lado. Y después del bar Villona pasó ya la peluquería, estaba el bar Goico aquí, y ya de aquí el estanco, el Banco España también estaba aquí, y no había más aquí, no había más. Bueno, también estuvo una farmacia que luego se pasó abajo. Había mucho movimiento en Buenavista en aquella. Joder. Aquí había borrachos por esta acera a punta pala. Venían los extranjeros, se cocían por ahí abajo y supían con cada tranca que bueno. Y alguna cosa más también vendrían a buscar a Buenavista, ¿no? Probablemente los marineros, ¿no? Sí, pero entonces no había. No. Joder. En aquellos tiempos hubiera habido aquí el puticlub como ahora, que era lo que lo buscaban ellos. Curiosamente, que en todos los puertos había los extranjeros que llegaban y decían, fucking, no. Y no, se tenía que ir o a Donosti, a la Curva, a la Dichamaite, o desestilaba mucho a Bilbao, a la Blanca, cogían un taxi entre 4 y se iban a Bilbao, a la Blanca. Aquí no, en la zona esta no existía. Sí, había industria también por esta zona, Sí, ¿no? sí, había industria. Estaba un editín en la esquina, estaba luego el Maybrisar, y eso. La licorera vasca también estaba. La licorera vasca, sí, continúa. La licorera vasca continúa, sí. La Camsa también vino después aquí. Bueno, eso se instalaron ya después de que estuvieron ahí el batallón de trabajadores, y eso pues vino ya la Camsa. Antes había sido una fábrica de bicicletas. Bueno, el principio de eso, antes de la guerra, era una fábrica de bicicletas. Sí. Y en la fábrica de esas bicicletas fue donde se instaló posteriormente el batallón de trabajadores que estuvo ahí, y luego pues eso, cuando ya se terminó todo eso, fue cuando vino la Camsa ahí. Luego estaba también la fábrica que le llaman la farmacéutica, pero es lo de Manceu. Eso allá arriba. Estaba arriba, lo de Allá arriba. Manceu, que también daba trabajo. El tranvía que pasaba también por aquí. Sí, el tranvía sí. El tranvía se pasaba. El tranvía que pasaba de San Sebastián a Rentería. En la misma acera, casi en la misma acera. ¿Tenía parada en Buenavista el tranvía? Sí. Y algunos pues se tiraban en marcha también. La gente se tiraba en marcha. Sí, hombre. ¿Qué recuerdo tiene la plaza de San Antonio que ya ha desaparecido? ¿La placa? La plaza de San Antonio. Ahí está. Sí, ya no está. Ah, bueno, ya no está, claro. ¿Cómo la recuerda? Oh, claro. Hombre, pues era un sitio donde se realizaban todas las fiestas, ¿no? Y eso pues han cogido, pues, han industrializado ahí, o quieren industrializar. Pues eso no tenía. Aquella plaza con sus arbolitos. Allí en eso estaba el San Santo. Cuéntales cuando desapareció el santo. Ah, sí, dejó. En un año había siempre uno que destaca en el barrio, ¿no?
Fíjate, de buenas a primeras va y desaparece el santo. Y claro, ¿quién va a pagar? El que más rebeldillo se creía en el barrio, lo cogieron y se lo llevaron. Ya le echaban las culpas a él de que él se había llevado el santo. Por ahí. Y ya luego ya apareció, no sé dónde se ha sido.